Bienvenidos a Mercado Inmobiliario. En primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos que tuvieron la amabilidad de mandarnos sus mensajes y felicitaciones por la emisión del primer programa en el que tuvimos como invitado y conductor de este primer programa del 2021 a nuestro amigo Gonzalo Iwasaki. Reitero desde aquí mi agradecimiento para él y a todos ustedes. Este año 2021 es un año que se nos presenta difícil. Es un año de nuevos retos, de mayores exigencias, de mucha inteligencia para poder saber por dónde debemos ir. El día de hoy vamos a hablar de economía. Estamos en medio de una cuarentena, de una segunda cuarentena producto de este incremento lamentable de la pandemia en nuestro país. Y tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante a pesar de toda esta dificultad que estamos enfrentando. Por eso el día de hoy tenemos como invitado a una autoridad en el Perú sobre economía, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, amigo nuestro, amigo de este programa, el doctor, el catedrático Carlos Adriancén. Él estará con nosotros y podremos conversar con él sobre qué se nos viene para el 2021. Bienvenidos al programa de hoy, bienvenidos a Mercado Inmobiliario. Ya nos encontramos con el profesor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Carlos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mercado Inmobiliario. Encantado de estar en tu programa, a tus órdenes. Gracias Carlos. Enlazando un poco el 2021 con el 2020, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, nos diste una gran clase sobre lo que es una mega recesión y cómo nuestro país había pasado en 4 oportunidades por estas crisis máximas de contracción de la economía, y nos hablabas que el 2020 era el año protagonista de la 4ª mega recesión en el país. Cerramos el 2020 con una contracción en nuestra economía del 15%, finalmente, aproximadamente, ¿no? Cerca del 15%. Brevemente, Carlos, para coger como punto de partida, ¿cómo es tu evaluación de diciembre del 2020? ¿Cómo cierra la economía peruana al término del 2020, año de la pandemia? A ver, el Perú ha tenido muchas crisis, muchas recesiones, y las mega recesiones algunas veces se han explicado por shock de demanda, es decir, se caía la economía mundial en la Gran Depresión. A veces, como el año 87, 89, se debieron a tremendos errores de política económica. Esa vez no ha sido la pandemia, como se dice, ha sido el pésimo manejo de la pandemia que ha generado un shock burocrático, que ha utilizado estímulos de demanda para mover la economía, pero ha mantenido las trabas. Como resultado de ello, la economía se ha hundido de manera tremenda, desproporcionada. Un mal año, Víctor, es 3%, pero 5 veces más es una mega recesión, lo cual deprime el producto potencial de la economía y dispara su informalidad. Es decir, no tiene cura fácil. Cuando respecto al desastroso 2020, se dice que en 2021 nos íbamos a recuperar como por arte de magia y que vamos a crecer cerca de 10%, no existían razones sólidas para decir eso. ¿Por qué? Porque el daño del 2020 había sido enorme. Muchas empresas dejaron de existir, muchos proyectos quedaron definitivamente postergados. Justamente, Carlos, mucha gente ha muerto. Justamente has cruzado el umbral al 2021. Las proyecciones eran más o menos optimistas, empezando el año
Además, todos deseábamos que realmente este sea un mejor año respecto del 2020. Incluso el Banco Central de Reserva en el Perú se anima a hacer una proyección un tanto ambiciosa, ¿no? De entre el 10 y el 15% de crecimiento de la economía. Pero definitivamente, hoy que estamos iniciando febrero y que estamos en plena cuarentena nuevamente, todas las proyecciones que se pudieron hacer están totalmente ya caducas. ¿Y qué se nos viene? ¿Cuál es el escenario que ves tú ahora que estamos en una cuarentena producto de una segunda ola que además estaba avisada porque se había dado ya en los países que nos llevan la delantera en esta pandemia? Estaba sugestivamente avisada. Pero antes de llegar a ese punto, vale la pena destacar. Este mágico rebote del 2021 era emocionalmente justificado, deseado, pero racionalmente no había ninguna razón de peso que explique que íbamos a saltar 10% o 15%. Correcto. Era simplemente buena vibra. Pero ¿qué sucede? Se cometen errores en diciembre y noviembre del año pasado, los ruidos políticos, el gobierno exacerba, el mismo gobierno protestas en todo el país, se disparan los contagios y podríamos decir que esta es una segunda ola causada desde el poder político, porque dejó que hayan marchas, que hayan protestas y lo que vino era lo lógico. Y también fue en cierta medida lógico que el gobierno decía, bueno, voy a volver a entrar a una cuarentena. Al principio tengo la impresión que hubiera querido que sea una cuarentena más drástica. Así es. Pero como no tienen capacidad de gobierno, ha resultado una cuarentena chicha, que va a trabar parte de la producción justamente de los sectores más pujantes, de las pequeñas y microempresas, con multas tremendas y con una enorme ineficiencia en la gestión de salud pública. No son capaces ni siquiera de comprar vacunas chinas. Yo creo que el gobierno se desdice todos los días. Yo creo, Carlos, que una de las cosas que tenemos que entender y que me gustaría compartir contigo y con todos los que nos están viendo en este programa es que la economía del país, ¿no? El curso que seguirá la economía de nuestro país está directamente relacionada a cómo el gobierno maneje la pandemia. Entonces, si la pandemia está mal manejada, nos vamos a tener en los próximos meses que enfrentar de repente a una nueva obligada confinamiento o cuarentena, aunque sea a media máquina, pero igual que de alguna manera contrae todo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es tener un plan realmente eficiente para poder manejar la pandemia y que la economía no se encuentre en apuros tan gravísimos como los que tenemos ahora y que continuemos en este círculo vicioso, ¿no? ¿Tú qué piensas? A ver, no combatir la pandemia es la cosa más recesiva que hay. Claro. Y no combatir la recesión es la cosa más generadora de pandemia que hay. Cuando la economía se paraliza de golpe con una cuarentena medieval, torpe como la de Vizcarra, la gente desesperadamente sale a comer. La informalidad del mercado de trabajo peruano puede estar cerca del 80%, 90%. La gente, cuando sus hijos o su madre comienzan a tener dolor de estómago de hambre, sale a la calle a buscarse la vida, arriesgándose. Y es ahí donde falla el gobierno. El gobierno es incapaz de dejar de comprar cupcakes o quequitos y comprar mascarillas y utilizar todos sus recursos, no en la refinería ni en los ministerios, sino en el combate a la pandemia, en los médicos, en los policías, y así posibilitar que haya reactivación. Si no hay combate a la pandemia, no hay reactivación, pero si no hay reactivación, la pandemia va a explotar. No hay una dicotomía, disyuntiva, estos vocablos graciosos, no hay elección. El gobierno tiene que priorizar ambas de manera coherente, pero no se puede declarar una pandemia chicha, irracional y esperar reactivación. Yo lo que siento, yo lo que siento es que el mal manejo de la estrategia
de la pandemia nos ha traído a una situación en la que es inevitable, pues, ¿no? Una cuarentena, estamos viendo las curvas, estamos viendo la cantidad de enfermos que hay en los hospitales y cómo los niveles de incremento en esta segunda ola en algunos distritos, hablemos de Lima, está superando los casos que se veían el año pasado en marzo, abril, mayo, junio. Pero es que el propio abandono de una estrategia eficiente de la pandemia es lo que nos ha puesto en una situación en donde tenemos que volver a cuidar la salud y que la economía vuelva a sufrir y volvamos a retroceder. Porque ¿cuánto podemos proyectar, Carlos, ahora? Tratando de ser de repente conservadores, el crecimiento que se esperaba para este año, que ya sabemos, no podrá ser ni de 10%, pero ¿cuánto podríamos esperar? 0%. A ver, mi impresión, en primer lugar, es que no nos hemos dado cuenta. El retroceso de la economía peruana empezó lentamente con Humala, luego vino con PPK, luego Vizcarra fue desastroso y Sagasti también lo es. Así de simple. Hemos caído más que por la pandemia, aunque le echamos la culpa a la pandemia y a la gente, hemos caído por errores de política económica. Se ha llenado el sector público de técnicos de baja catadura en materia económica y en materia de salud pública. ¿Qué podemos esperar hoy frente a una cuarentena chicha? Mira, yo anticipaba, con algún aprendizaje y con algo de mejor manejo de la pandemia y de la reactivación, un crecimiento cercano a 0,1% el año 2021. Correcto. Con esta gestión, como cambian cada día de opinión, podríamos tener crecimiento negativo otro año más. Porque, como dices, no estamos combatiendo la bestia. La bestia sigue costándonos vidas, distrayendo recursos y sobre todo usando recursos mal fuera de la pandemia. Estos señores, por ideología, son incapaces de permitir que los privados que puedan compren vacunas al sector privado y así se distraiga la presión y se reduce la tasa de contagio y se reactive la economía. Por ideología son incapaces de parar la refinería de Talara y atender hospitales. Por ideología son incapaces de parar la trafa del gasoducto para ocupar y capitalizar a policías. No se hace eso. Y mientras este gobierno tenga una burocracia tan deficiente, tan incapaz de manejar la pandemia, podemos estar o seguir de tumbo en tumbo. Aquí, a mí lo que me... Claro. Si vamos a crecer 4, 5, perdóname, vas a escuchar a gente muy buena en el sector público decirte 4, 5, 3, les pagan por eso. No podrían decir otra cosa. Un médico no le va a decir a un accidentado por un accidente de tránsito, oye, tu padre se va a morir. Le va a decir, estoy tratando de salvarlo y por lo tanto espero que revierta. Pero la realidad es que no están haciendo nada que permita decir, oye, esta gente ha entendido algo, pero no es tan mala como la de Vizcarra. Que no sea tan mala como la de Vizcarra no quita que no sea mala. Correcto. Yo como una primera idea que quisiera dejar a los que nos están viendo, este es un programa dedicado a hacer un análisis económico, pero es que dada la coyuntura, la economía está en función de la pandemia. Entonces, este cambio de autoridades que se nos viene, estas elecciones que no sabemos todavía si se van a dar o no, indudablemente tenemos que ver planes de gobierno eficientes que ataquen la pandemia para que se pueda, como consecuencia, tener una reactivación de la economía. Pero el gobierno piensa que con mandarnos a nuestra casa es suficiente y faltan las pruebas moleculares, las vacunas, las camas UCI, el oxígeno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una ineficacia total de las autoridades, ¿no? Sí. Es más que eso. Para entender el Perú muchas veces nos comparamos con otros países y cualquiera de tus televidentes puede decir, pero mira, Chile también está cayendo. Primera observación, Chile viene cayendo porque ha retrocedido por completo su modelo
y ha oprimido su libertad política. Muy, muy bajo. ¿Cómo cuánto? Como el Perú. Así de totalitario es Chile hoy día. Y por eso no crece. El Perú últimamente con Vizcarra ha comenzado a caer más que Chile. Entonces entendamos, hay una línea política que está explicando el deterioro. En la campaña electoral no miremos planes, son formularios que se hacen o se llenan para cumplir el derecho a tener una candidatura. Quise ser formal. No lo han leído, no tienen ni idea. Así es. Mira el líder de las encuestas, pregúntale sobre su programa o su plan de gobierno y se va a caer. ¿Ok? Esta tampoco es una elección muy limpia. Las encuestas dicen cualquier cosa y olvídate, se sacan un montón de candidatos, pero la gente está harta y necesita un recambio. Bueno, es bueno que entienda que hasta este momento nos estamos disparando los pies. El Congreso quiere hacer una nacionalización, una estatización de los ahorros de los trabajadores en la AFP, y eso le haría un enorme daño a los trabajadores y a todo el país. ¿Sabes, Víctor, qué porcentaje de los peruanos están ahorrando al ritmo de tener una jubilación en las AFPs? El 8% de la PEA. 8% de la PEA. 92% de los peruanos no va a tener una jubilación, ni siquiera magra. Así de claro. Lo que está planteando el Congreso en el caso de las AFPs es que los nuevos aportes se chocolateen. Parte para ti, parte para el... Por eso, a eso me refiero, si ¿no? tú entiendes que 8% del total están cotizando en las AFPs, ni siquiera todo el aporte, que solamente están sacando parte de los ahorristas en las AFPs, alcanzarían para mejorar mínimamente las pensiones del resto. O sea, es pura demagogia. ¿Por qué lo hacen? Por entusiasmar electores con mentiras y sobre todo porque cuando se saca la plata de la AFP, comisión. Claro. Y Carlos, dejemos el gobierno, más botín, más corrupción. Dejemos un ratito el tema ahí político y a ver, volvamos al puro terreno económico. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto que tú planteas de un crecimiento del 1, del 2%, se nos haga en este 2021? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué recomendaciones darías tú? Primero, repriorizar el gasto público, todo el gasto público, incluso hacerles saltar plata a las empresas públicas hacia salud, hacia compra de vacunas, hacia compra de oxígeno, planta de oxígeno, hacia capacitación al equipo médico y al equipo policial, en primer lugar. En segundo lugar, protocolos de reactivación inteligentes, los mínimos que puedes cumplir exactamente. Distribución de alimentos, distribución de mascarillas y obviamente mucha prueba molecular para identificar y aislar. Correcto. Y tú podrías tener el año con mucho mejor impronta. No te quiero decir que la inercia no va a seguir siendo negativa, pero a lo mejor tenemos una... Y otra cosa muy importante, lo peor de la recesión del año pasado ha sido el colapso de la inversión privada. Esta ha caído cerca de 25% en la última cifra que conozco. Y eso hunde a la economía por 5 años más. Es algo así como venías a este nivel y ahora te caes y tu reactivación es aquí, no es acá. O sea, nos hemos empobrecido en gran medida y el líder, el sinvergüenza, perdón, el señor que manejaba el gobierno antes de Sagasti es candidato. Y van a haber cambios que le van a votar por Vizcarra. Es de locos. Carlos, hablándole un poco a los que nos están escuchando acerca de estos motores que generan el crecimiento en un país, ¿no? La inversión pública, la inversión privada, el consumo, las exportaciones. Si analizáramos cada uno de esos aspectos así muy rápidamente, ¿qué nos dices? Con mucha diplomacia. Correcto. La inversión pública es un edificio, una definición. Es 1 de cada 5 soles invertidos y está cayendo 20% el año pasado. La inversión privada, que es la importante, que se retroalimenta con la exportación, está cayendo 30% el año pasado. 25 a 30%. Las exportaciones caen 20%. Con esa inercia anual, ¿crees que esto se corrige así? No hay rebote fácil. Esa es la desgracia. Entonces, hay que posibilitar que los privados puedan moverse e invertir.
Hay que posibilitar que el peruano de a pie pueda salir a darle de comer a su madre con mascarilla y no ponerle en la boca un cupcake, sino ponerle en la boca una mascarilla bonita de la selección peruana, de lo que se quiera, que así da empleo. Permitir que las empresas mineras, pesqueras, agrícolas funcionen, que las empresas industriales, con protocolos mínimos pero poderosos, con pruebas moleculares y con encapsulamiento de las zonas críticas, pero no una barbaridad que prohíba hasta el uso de autos. Cuando uno ve en un auto con la ventana cerrada, está encapsulado, está protegido. Máscara. Así es. Pero hay un montón de gente. Cuando hay varios, máscara. Por supuesto, cuando hay varios, máscara. Pero cuando está solo, puede estar sin máscara. Así porque es. Además las máscaras hay que estarlas cambiando a cada rato, pues no se vuelven generadoras de problemas de salud pública. Pero no hacen nada. A mí la señora Massetti me da una pena bárbara. Me da pena por su desprestigio profesional y por el daño que le hace al país aferrándose a un puesto para el cual no tiene capacidad. Lo mismo en Mendoza, que es un sitio a gente más capaz. De aquí hasta la entrega de gobierno. Este programa lo teníamos pensado emitir la semana pasada, pero como nos sorprendió el mensaje del presidente y tuvimos que asimilar la idea de la cuarentena, lo pasamos para esta semana. Hay algo que yo quería compartir contigo. Viendo un poco al sector inmobiliario, este programa se llama Mercado Inmobiliario y un poco está dedicado a ese rubro, a ese sector de la economía. Yo te puedo contar la experiencia que, contrariamente a lo que se pensaba en el 2020, los precios de los inmuebles en cuanto a la venta no cayeron tan abruptamente. En algunos casos no han caído, dependiendo de la zona, porque existe demanda. Lo que sí ha caído evidentemente son los alquileres, en la gran mayoría de casos hasta el 50% el monto del alquiler, porque el propietario se vio en la obligación de negociar con su inquilino, ¿no? O se quedaba sin inquilino o le bajaba la renta, ¿no? Pero los precios de la venta de los inmuebles sí. ¿A qué crees que se deba que los precios de los inmuebles en el mercado peruano hayan mantenido de alguna forma, por así decirlo, su nivel de valor? El gobierno ha soltado muchísima liquidez. Estos programas Activo Reactiva Perú implicaban compensar la contracción de la demanda asociada a la prohibición de trabajar en la cuarentena. La quiso compensar emitiendo mucho dinero, soltando mucha liquidez. Pero como mantenían los protocolos, había demanda, pero la oferta estaba prohibida de darse. ¿Qué crees que hacen los que han recibido crédito? ¿Compran dólares o compran casas? Claro. Y sobre todo habrás notado que las casas, contra más bonitas son, menos caen. Así es. Porque están comprando una protección. Les dan plata para que reactiven, pero no pueden reactivar, por lo tanto se protegen con activo fijo. En cambio, los que alquilan dependen de los ingresos de los consumidores. Y los ingresos de los consumidores han caído como la producción 15%. Por lo tanto, lo que tú me dices es lo que describe la situación. Correcto. La gente especula, compra dólares, por eso sube el dólar, y se mantiene el precio de algunas casas. Todas las que pudieran proteger al que recibió el reactiva, se compra un activo seguro, pero no reactiva porque no puede reactivar. Por eso la economía cae tanto en el Perú. Yo agregaría a lo que tú muy bien nos acabas de precisar, que la vivienda ha cobrado una importancia bastante grande en los actuales tiempos, porque ahora la vivienda es una vivienda casi cibernética. Vamos a tener que encontrarle ahí un apellido que la acompañe, porque la internet, para que los chicos reciban las clases, para poder tener reuniones de trabajo, para continuar con nuestras labores, es fundamental. Y yo veo cuando trato a las familias que buscan mudarse a una casa que ya contenga todas estas características distintas que nos expresaban antes, ¿no? Porque ahora el tema, por ejemplo, de las oficinas sí ha caído
dramáticamente todo el mercado corporativo está en el suelo, ¿no? Detrás tuyo tienes un montón de edificios, quedar vacíos. Vamos a trabajar en nuestras casas. Va a haber un aumento de la demanda por viviendas para trabajar en tu casa, Así es. pero no tanto, de una sola vez. Y además hay un detalle. Este precio que ves mantener mientras la economía se hunde de algunos bienes raíces, tiene mecha corta. Si no vendes ahora, quizá dentro de 6 meses ya no vendas. Quizá dentro de 6 meses sí tengas que bajar el precio. Correcto. Porque no hay recuperación. Y no pueden pasarse la vida dando reactivas. Porque si sueltas mucho más liquidez de lo que la economía produce, los precios se disparan y ahí sí nos vamos directamente al hoyo. Ahora, Ahora no se ha disparado ni el dólar tanto, ni la inflación. La industria inmobiliaria se constituye en uno, creo yo, en uno de los motores importantes también para reactivar la economía, o pone su cuota, ¿no? de dinamismo Por supuesto, inherente, sí. ¿no? Para reactivar la economía. Para que tú vendas edificios, tienen que haber gente con ingresos. Y cuando la producción está cayendo, los ingresos están cayendo. Ante esta crisis, ¿quiénes vamos a sobrevivir? Todos los que entendamos que hablar del futuro es siempre fácil, pero complejo. La mayor parte de los que hablan del futuro son fanfarrones. Y algunas cosas pasan, nos vamos a morir, vamos a tener accesos maravillosos, vas a poder trabajar desde un cuarto en tu casa, vas a poder tener un ingeniero singapuriense y un contador norteamericano en tu casa. Él va a estar en Tucson, o él va a estar en Beijing, en donde quiera estar. Ese mundo cambia, sí, esto vino ya. La pandemia solamente fue el catalizador de este cambio. Es verdad. Ahora bien, mirando en términos de corto plazo, la utilidad es el premio de saber manejar el riesgo. El que la ve, ese va a ser plata. Y por lo tanto hay que estar muy avispado respecto a qué tipo de viviendas se requieren. Este no es un momento de hacer un edificio de 30 pisos con oficinas conectadas, todos encapsuladas, por donde el virus vive como un rey, porque este no será el último virus. Además, ¿no? Se nos viene una década difícil, ¿no? Sí. Se viene un tiempo. A mí no me queda muy claro el origen del virus, ni sus mutaciones. Todas parecen medio raras. Mutan con Trump y no mutan con Biden. Hablando de eso, raro, ¿no? hablando de eso, Carlos, hemos hablado de estas variables económicas que influyen directamente en la economía de nuestro país, del Perú, pero sabemos que en un mundo globalizado y teniendo a la Unión Europea golpeada por la pandemia, a los Estados Unidos golpeados por la pandemia, a China, también cambio de presidente en Estados Unidos. Hablemos un poquito de cómo la economía internacional está, dado que somos aliados estratégicos de algunos de ellos, estaría afectando este año, hablemos del 2021, nuestra vida económica. Es un gran error apostar a alguno en especial. Hay que diversificar. Correcto. China va a salir tremendamente dañada, por más que haya logrado que la elección norteamericana lleve a un gobernante pro-chino como Biden al poder, va a salir tremendamente dañada por la guerra comercial iniciada por Trump. Porque para que los norteamericanos hayan aceptado los devaneos de Obama con China, eso lo dio Obama lentamente. Pero si ahora de golpe Biden quiere volver a entregarles mercados a los chinos, los norteamericanos locales van a tener mucha más resistencia de la que normalmente se habla. Y por lo tanto la recuperación china va a ser más compleja. Igual que la de Perú, igual que la de Argentina, igual que la de cualquier otra plaza del planeta. Los europeos, los japoneses, tienen un activo poderosísimo, o dos activos poderosísimos a su favor, que nosotros los peruanos no tenemos. Una institucionalidad sólida y predecible y gente educada.
En el Perú, para que tengas una idea, el 8% de los peruanos pueden cotizar regularmente en una AFP. El 8% de la fuerza laboral, vamos a decir así de claro. En cualquiera de los países que te digo es 90%. Imagínate, ¿no? La institucionalidad peruana es desastrosa. El grado de libertad política de un ciudadano peruano es el de una dictadura. El grado de libertad económico de un ciudadano peruano es bajísimo. Carlos. Lo que es peor, perdóname, déjame solamente destacar esta idea. El problema con nosotros es que estamos tirando para atrás. Vamos a ir a unas Olimpiadas y nos estamos volviendo gordos cada día más. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Porque la fuerza del Perú está en el Perú, no en el exterior. Afuera todo el mundo se preocupa por ellos mismos. Más que preocuparnos de si cuánto va a caer China o si va a caer China, debemos preocuparnos que el Perú no siga cayendo. Esa era mi idea. Sí, y te agradezco mucho. Latinoamérica, hablando un poco de nuestra zona, ¿no? Ha visto lamentablemente gobiernos con formas de pensamiento totalmente anacrónicos ya, y hablamos de una buena cantidad de países, ¿no? No solo Venezuela o Cuba, sino también Ecuador, Argentina, Bolivia. ¿Qué espera América Latina en estos momentos, sabiendo cómo la línea ideológica de los gobiernos significa mucho para el desarrollo, el crecimiento de su economía? ¿Y cómo ves tú la administración Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, que queramos o no siempre está vinculado con Latinoamérica? ¿Qué nos espera este nuevo presidente de los Estados Unidos? A ver, a América Latina le espera la consecuencia de cómo se gobiernan esos países. Y nadie anticipa una mejora. América Latina está en retroceso. Los últimos milagros, Perú y Chile, están en flagrante retroceso. Y por lo tanto, América Latina tiene problemas internamente que deberá resolver internamente. Todavía creemos que cambiando constituciones vamos a mejorarnos. Y eso es un gran error, porque queremos constituciones desastrosas como la de los años 70. ¿Qué va a hacer Biden? Cerrar la economía americana, más complejo todavía, hacernos la vida más difícil, y obviamente y hace mucho tiempo somos un patrio tercero feo, sin dinamismo, impredecible, sin palabra. El fracaso de los TLC es más que todo reflejo del fracaso de América Latina. Y obviamente ellos no se van a preocupar por nosotros. Cuando me dicen qué esperar de Biden, espero más restricciones sanitarias. Que ya las estamos viendo, ¿no? Que ya lo están haciendo. Siempre van a tener a sus voceros locales que van a decir que uno es bueno y el otro es malo. Así es. La economía sabemos que está relacionada al sector inmobiliario, dado que, repito, estamos en un programa que tiene ese principal objetivo, pero está también vinculada a la política, claro, porque va a depender de la línea política del gobierno para que la administración gire en torno a un formato económico en el que cree, ¿no? Se vienen las elecciones y yo escucho con mucha preocupación en el Perú diciendo: necesitamos un cambio de gobierno, queremos que de una vez se cambien las autoridades y demás. Y la verdad, cuando vemos el abanico de opciones, es para llorar, es para deprimirnos, porque permíteme terminar la pregunta, porque encuentro mucho populismo, encuentro mucha línea comunista solapada y declarada, y se salvan dos de repente por ahí, pero que no son tan conocidos por el pueblo, que tú sabes bien es el que finalmente decide, ya no necesariamente por el candidato presidencial, que es lo que normalmente ha pasado en el Perú, que hemos votado por la persona y por el líder o por el ícono, ¿no? Yo creo que ahora habría que votar por el equipo que es capaz de convocar la persona para poder tener gente eficiente en el gobierno. Cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación de la coyuntura? Romper la buena intención.
Primero, el líder va a decir lo que sea necesario Perdón, para no, ser elegido. no. El líder decía que el líder va a decir cualquier cosa por el voto. Los equipos son intercambiables. Así de y los planes son un saludo a la bandera. Sí, es que los Lo hay. que nos salva, es mi humilde opinión, lo que nos salva es el elector. El elector no vota a izquierda. Por más que las encuestas vizcarristas, agatistas digan todo el día que Johnny o que la señora Verónica están muy bien colocados, por eso no va a votar más que la minoría, el 15% de toda la vida. Lo que importa es que van a aparecer gente de izquierda, como tú lo dices, que va a decir que es de centro. Claro. Que para seguir en la mamadera. Pero la línea está claramente definida. Hay vizcarristas, semichavistas y el resto que son de centro. En 2006, Víctor, el Perú no quería chavista y a pesar de toda la plata que gastó Humala, no salió elegido. El 11, Humala tuvo que decir, gastando todavía más plata de Chávez, que era distinto, que tenía una hoja de ruta. Correcto. Y toda la clase de mermelera peruana se acomodó a Humala e hizo un gran retroceso el año 2011 en adelante. Claro, en 2016 elegimos el Noa Keiko y este Noa Keiko terminó siendo otra vez tras, y en ese tiempo la izquierda ha avanzado sin ser electa. En la elección dudo que la izquierda gane y hay candidatos mucho más presentables que los anteriores. Cuando yo veo hoy día jóvenes candidatos a congresistas, veo candidatos muchísimo mejor que todos los que hay hoy día en el Congreso sumados. ¿Tú crees, Carlos, que el próximo Congreso va a ser mejor? Muchísimo mejor. Ojalá. A pesar de los electores. Y que, como siempre, fíjate, el elector peruano vota compensando. Si vota centro-izquierda para el Ejecutivo, vota centro-derecha para el Legislativo, o centro-centro. Pero eso no ha funcionado, ¿no? Porque mira lo que pasó en la última elección. Ese fue un error. Lo que pasó en la última elección fue terrible, pero es la única manera que el pueblo funciona la democracia. La democracia rechaza lo malo. Y eso es ojalá que lo que pase en esta elección. El resto vas a tener que jugar el Perú día a día. Si estos dos bandos, si no hay mayoría, que es lo más probable en el Congreso, si sobre todo el Ejecutivo no tiene liderazgo, pues el futuro del Perú viene negro. No estamos en el año 2006. Y tenemos líderes, y los candidatos son líderes, y los candidatos que tenemos son líderes. A ver, si me vas a preguntar si Hernando de Soto o muchos otros candidatos, pero sobre todo Hernando de Soto, no tiene credenciales superiores al 100% de los candidatos latinoamericanos, no. Yo no digo que voy a votar por ese señor, pero esta vez tenemos candidatos más presentables. ¿Te parece? Tenemos desde curas abortistas, una chica francesa de apellido jujeño, que tiene conexión con la corona francesa, tenemos a la hija del señor Fujimori, tenemos a un comandante militar vizcarrista, Urresti, tenemos de lo que hay, pues. Tenemos una ensalada. Pero hay dos bandos. Uno que es claramente vizcarrista, los Moraditos, Urresti, Mendoza, el Curarana, y por otro lado, otros que ya no son vizcarristas. Acuña. Y los vizcarristas, Acuña, me he olvidado de Acuña. Por favor. Un hombre de negocios. Por favor. Un hombre de negocios. ¿Ya? Entonces, vamos. Hemos tenido un menú mejor que la vez anterior, creo. Sobre todo para el Congreso, diría yo. Este Congreso, el actual, el que votaron 4 de cada 10 peruanos, es un desastre. Y como saben que nunca van a tener un empleo fácil, postergan las elecciones. Hemos cambiado los papeles. Carlos, hemos cambiado los papeles. Ahora el optimista eres tú y el pesimista soy yo. Porque la verdad, no he visto a lo largo de que yo recuerde un Congreso que sea mejor que el anterior.
pero lo ha empeorado de una manera, pero brillante. Entonces, ¿sabes cuál fue el gobierno más corrupto de la historia del Perú? A ver, cuéntale. Con cifras, con la cifra de transparencia. El último. Este de Vizcarra. Toledo fue más corrupto que Fujimori. Sí, claro, hemos ido García increciendo en corrupción. fue más corrupto que Toledo. Humala fue más corrupto que García. PPK, Sagasti, tienen índices de mayor corrupción que García. Así es. Venimos deteriorándonos. Pero, ¿sabes qué? Yo en la discusión pública estoy viendo mejores jóvenes congresistas que en la elección anterior. Ojalá. Con alguna excepción de alguna chica linda que baila, que se mueve, muy bonita, ¿no? Pero ideas que no propias tiene, de Lula. no tiene ni idea de Estos dónde entran está al poder a robar. El reto principal, No sé, de lo malo, de los buenos. el reto principal que debe enfrentar el próximo gobierno. Enfrentar la desgracia que le deja Sagasti. Una desgracia económica y una desgracia de salud pública. Y sobre todo, limpiar la burocracia. Tienen que votar los cuadros dirigentes de todos los ministerios porque han infiltrado el aparato estatal de gente que ni siquiera puede comprar una vacuna. ¿Cómo, una limpieza total. ¿Cómo podemos reactivar a la mediana y pequeña empresa que está sufriendo duramente los estragos de esta pandemia? La razón por la que podemos bajar la corrupción es bajando el tamaño del botín, del gasto público. Y cuando bajamos el tamaño del botín, el gasto público, sí, vamos a darle más plata a la gente, a la mediana y pequeña empresa. Porque le quitamos carga. El Estado te saca plata endeudándose a tu nombre, cobrándote impuestos, imponiéndote empresas públicas con recursos de todos los peruanos y emitiendo. Si baja la mano en esos 4 deditos, el peruano de a pie va a tener aire en la pequeña y microempresa. Requieres un Estado menos opresor, más pequeño. Si tenemos un gobierno con un programa que ataque la pandemia, que para mí es el reto número 1 que debe de atender, con oxígeno, con vacunas, con pruebas correctas, con centros de salud que puedan atender a la gente, y con eso evitamos situaciones críticas como las que estamos viviendo en este momento, el día de hoy, con mucha gente que muere y con muchos enfermos en UCI. Podríamos pensar en que el país esté mucho mejor en el 2024, en el 2025. Temo ser nuevamente el economista en el mundo. Si no combate la recesión, no combate la pandemia. O sea, para ti es primero la recesión y después la pandemia. No, para mí son las dos. Las dos juntas. Y para priorizar estos dos objetivos, tienes que quitarle, tienes 18 ministerios, deberías ir a 5. Tienes el gasoducto, deberías vender el gasoducto. Tienes la refinería de Talara, la deberías vender, que es un pésimo negocio. O regalar como chatarra casi. Porque estás distrayendo recursos de la salud que posibilitarían la reactivación al mantener burocracia. Pero entonces estamos la clave es bajar el tamaño de la burocracia. Estamos en manos de la gente que asuma la responsabilidad. Si lo hace bien, podríamos ver cierto escenario favorable o un camino que nos pueda llevar a un mejor sitial. Pero si lo hacen mal, ¿qué va a pasar? A ver, están obligados a hacerlo bien. Mal. El 2016 era malo. Si lo hacíamos mal, el 2021 va a ser terrible. Correcto. La conclusión es clarísima. Es clarísima. Tenemos que hacerlo bien. No podemos equivocarnos. No nos podemos equivocar. El año va a ser terrible. Cada vez más cerca de Caracas. Carlos, yo te agradezco mucho por habernos acompañado. Seguimos con una serie de preguntas y de nudos en la cabeza y del desempleo, las empresas que se contraen, los bancos, el pago de las deudas, de las tarjetas de crédito, en fin, las facturas que hay que cumplir. Estamos todos enfrentando esa situación. Que Dios nos ayude, como alguna vez dijo un ministro de Economía. Realmente lo digo y nada, yo desde ya te invito a que cuando estemos más cerca de abril, si es que hay elecciones,
podamos hacer un análisis de cómo vemos algo que estamos concluyendo, ¿no, Carlos? Que es importantísimo para lo que se viene. Esa gente que viene y que vamos a elegir tiene que hacerlo bien. Estamos en un punto de inflexión importantísimo. Con que lo haga menos mal ya es algo. Pero sí, yo tengo esperanza. La esperanza es el elector peruano nunca ha votado izquierda. A pesar de que te digan las encuestas de Vizcarra, los canales de Vizcarra, un enorme grado de manipulación hay. La gente no quiere. ¿Tú quieres votar izquierda? ¿Tus televidentes quieren votar izquierda? No quieren votar izquierda. Saben que son sinónimos de ineptitud y de corrupción. No hay derecha, entonces votemos centro. Alguien me va a decir, ¿y López Aliaga de dónde salió? No sé de dónde salió, pero no hay derecha todavía. Sí, pues esa es nuestra realidad. Carlos, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, es un lujo tenerte en el programa porque en estos momentos, como yo siempre le digo a todos los que nos siguen, el objetivo de este programa es conversar con gente que sabe. Cuando uno no sabe, tiene que preguntar porque tiene que aprender. Y eso es lo que tenemos cuando conversamos contigo. Una clase muy dinámica, muy clara, muy directa, muy contundente. Y nada, te comprometo para que podamos seguir conversando, teniendo estas conversaciones y compartirlas con la gente que nos sigue. Gracias. Solo te voy a volver a citar a ese filósofo que decía que no sabe. Lo que yo trato es de ser útil y de ser muy cuidadoso en lo que te digo, porque eso sí está contrastado. El conocimiento siempre es útil. El conocimiento es importantísimo. Y a todos, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más en nuestro programa Mercado Inmobiliario. Esperamos de alguna manera, como digo, haber contribuido a aclarar algunos puntos. Todavía tenemos mucho camino por recorrer y este programa estará siempre a su disposición. No olviden suscribirse al canal Víctor Manuel Saldaña Sánchez de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y será hasta una próxima oportunidad aquí en Mercado Inmobiliario. Hasta entonces, gracias, hasta luego. Chao, Carlos, gracias. Chao. Muchas gracias.